Bien, cuando vimos el plano de vivienda para hablar sobre el tema de capas, habíamos empleado un archivo como este que tenemos acá, donde nosotros podíamos ver que había diferentes áreas entre las cuales habíamos destacado lo que correspondía al, por ejemplo, a este hall de entrada de la vivienda, al rayado que se ve en las paredes, al piso en el baño, donde se ve el tramado en color rojo también. Bueno, todo esto se puede realizar empleando una orden que nos interesa ahora y que es la orden de tramados. La vamos a encontrar si usamos el menú desplegable en esta ubicación. Aquí abajo está, se denomina hatch, que nosotros la vamos a entonces poder invocar esta orden haciendo el clic en este lugar, pero también lo podemos encontrar en la cinta de opciones acá. Recuerden que la cinta de opciones es todo esto que tenemos acá. Entonces en la cinta de opciones podemos emplear este botón o bien en la ventana de comandos escribiendo la letra H simplemente o bien la palabra completa. De cualquiera de las tres maneras podemos ingresar para activar el comando. Normalmente nosotros la vamos a poder emplear desde la ventana de comandos ingresando la letra H solamente. Bien, cuando hacemos eso entonces tenemos la posibilidad de tener un cuadro de diálogo diferente. Yo voy a usar directamente la ventana de comandos donde vamos a poder decirle dónde queremos realizar un tramado. En ese sentido, lo que vamos a hacer es directamente emplear este archivo que tenemos aquí, donde podemos ver diferentes áreas a las cuales podemos tramar. Voy a llamar a la orden ahora nuevamente desde acá, abrimos activamos el comando y vemos que se ha modificado la ventana, perdón, la cinta de opciones, porque ahora todo lo que antes veíamos en la cinta de opciones se ha reemplazado por lo que tenemos ahora, correspondiente a las opciones de la orden de tramados. Esta orden de tramados nos va a permitir que nosotros podamos usar la cinta de opciones, pero también podremos usar la opción de setting, ingresando la letra T, de manera que entonces al dar enter se va a abrir este cuadro de diálogo que va a tener el contenido que nosotros veíamos aquí en la cinta de opciones, con la particularidad de que acá está todo distribuido tal vez de una manera un poco más ordenada. Vamos a trabajar entonces sobre este cuadro de diálogo que nos ofrece un poco más organizadas las opciones a fin de que las podamos ir identificando. En primer lugar, tenemos un área donde nosotros vamos a poder definir la forma en la que se va a producir el tramado. Es decir, vamos a encontrar en primer lugar el tipo de tramados, y dentro del tipo de tramados vamos a encontrar tres tipos posibles. Aparece normalmente el predefinido, pero podemos emplear otros dos, uno que es personalizado y también el denominado definido por el usuario. Para eso nosotros lo podemos desplegar y tenemos acá predefinido, definido por el usuario, y el personalizado. El personalizado es el que nos va a permitir tener tipos de tramado que son, digamos, creados específicamente para algunas aplicaciones en particular que pueden ser propias de la oficina donde estemos realizando un trabajo. Si no, tenemos lo que se denomina predefinido y que engloba una gran cantidad de
tipos de patrones de tramado que vamos a poder emplear, que ya están predefinidos en esta herramienta acá. Bien, si nosotros miramos esto y empezamos con el definido por el usuario, vamos a poder notar que dentro del tipo definido por el usuario, el patrón está desactivado y es porque es el tramado más simple que nos va a permitir realizar el tramado de áreas con poco peso en cuanto al tamaño del archivo. Aquí en este tipo de tramado lo que tenemos es la posibilidad de establecer el color. Normalmente el color es el que tenemos asignado en la capa, por lo tanto aquí por eso se ve de color amarillo, que es de la capa corriente. Existe la posibilidad de establecer un fondo distinto, digamos con un color en particular, o dejarlo en none, en nada, de manera que sea sin relleno el fondo de ese tramado. Por lo demás, lo que nos queda acá es la posibilidad de poder asignar un giro a este tramado, lo dejamos en 0 por ahora, un espaciado, y con eso lo que nos quedaría por mencionar es que acá tenemos la posibilidad de definir el origen de nuestro tramado. Lo que sigue acá es la posibilidad de definir el área, de manera que en esta zona lo que vamos a encontrar es un espacio de botones donde vamos a encontrar dos formas de definir el área a ser tramada. Una es indicando un punto interno de un área y el otro es por los elementos que encierran el área. Luego la posibilidad de remover, recrear contornos y ver la selección. Veamos en particular ahora punto interno. Fíjense que si nosotros hacemos uso de este tramado, entonces al hacer un clic vamos a obtener un rayado de este tipo. Podemos observar de que se trata de líneas horizontales, en este caso de color amarillo, y todavía tenemos acá la ventana de comandos activa. Ingresando la letra T podemos reabrir el cuadro de diálogo para poder hacer modificaciones, como por ejemplo establecerle un giro de 45 grados y ahora también incrementarle el espaciado, por ejemplo a 5. De manera que entonces en la previsualización el espaciado entre líneas ha cambiado. Otra opción que nos brinda este tipo de tramado es que se puede activar este casillero que dice doble, de manera que va a generar un tramado transversal respecto de el tramado que tenemos inicialmente y que al confirmar o ver aquí la vista previa nos queda de esta manera. Este sería el patrón más simple que tenemos, que es correspondiente con el tipo de tramado definido por el usuario. Esto que tenemos acá nos va a permitir trabajar de una manera bastante sencilla y sobre todo muy fácil de regenerarse, por lo tanto también no emplea tantos recursos a la hora de regenerar un archivo que tenga muchos tramados de este tipo. Algo que dentro de esto no tenemos disponible es la posibilidad de escalar. De hecho, el escalado, en definitiva, está dado por el espaciado que nosotros le damos. La ventaja sí es, en cambio, de que acá podemos decir que son 5 unidades de espaciado entre línea y línea. Es decir, que si hablamos de líneas simples, estamos diciendo 5, quiere decir que hay 5 unidades, y podrían ser 5 milímetros, porque nosotros estamos asumiendo que cada unidad es 1 milímetro, y entonces el tramado aparece de esa manera con un distanciamiento o un espaciado bien definido. Lo mismo, eso en ese sentido no es posible obtenerlo en los otros tipos de tramado, donde solamente podemos controlar el espaciado a través de la escala. Pero en ese sentido
no podemos tener una certeza directa de decir cuán apretado va a resultar el tramado en relación a nuestro dibujo o a nuestra área de, de cubrir un tramado. Entonces, en ese sentido, para tenerlo en cuenta, ya vamos a ver ejemplos donde los otros, por ejemplo, los tipos de patrones que tenemos predefinidos, no permiten emplear espaciados directamente establecidos, así como acá, sino que simplemente van a poder ser, digamos, modificados a través del factor de escala. Con respecto al origen del tramado, se refiere a la posibilidad de que podamos, por ejemplo, asegurarnos de que la línea de referencia a partir de la cual se genera el tramado coincida, por ejemplo, con esta esquina de nuestro dibujo. En ese sentido, lo que podemos hacer es indicar desde acá un origen específico y desde aquí decirle cuál es esa ubicación. Podemos ir hasta ahí, activando con F3 el modo referencia objeto, nos va a permitir que entonces en la vista previa, ahora la línea de referencia esta pasa exactamente por ahí y se distribuye hacia arriba y hacia abajo a partir de esa línea de referencia con el espaciado de 5 unidades. Es algo interesante esto, sobre todo en aquellos tramados donde necesitamos que aparezca, por ejemplo, si se trata de ladrillos para una pared, tal vez necesitamos que en esta zona sea la ubicación donde aparezca el primer ladrillo visto completo y a partir de ahí la distribución del resto, por dar un ejemplo. Concretamente, lo que hace entonces esto es permitirnos definir cuál va a ser el origen del tramado. Si nosotros usamos la opción que dice aquí, el origen corriente, está usando como referencia a las coordenadas 0, 0 de nuestro archivo. Y entonces, prácticamente esto equivale a tener una ventana, en esta área que vemos acá, sería una ventana que habilita la visibilidad entonces de ese tramado que tiene su línea de referencia allá en el origen del 0, 0. Por eso es que no coincide en este caso con ese vértice. Bien, si volvemos a este cuadro de diálogo, lo que quedaría por mencionar es que dentro de un origen específico podemos nosotros establecer algunas ubicaciones preestablecidas, como por ejemplo abajo a la izquierda, y esto quedaría algo equivalente a lo que teníamos recién, nada más que en este caso es el comando mismo el que a través de esta opción verifica cuál es la esquina respecto de la cual va a generar el tramado. Si usamos algunas de las otras opciones va a ser la siguiente sería, o otras de las opciones mejor dicho, la esquina inferior derecha, la esquina inferior superior izquierda, la esquina superior derecha y el centro. Desplegando son esas las opciones que tenemos disponibles. Y el centro al final. Bien, bueno, según lo que haga falta es la ubicación que va a tener. Y se puede pedir también de que cuando realicemos ese tramado se almacene esa coordenada que estamos definiendo para que pueda ser empleado para el resto de los tramados posteriores. Entonces, es algo que puede llegar a ser útil. Por lo general no usamos esto, sino simplemente el tramado del origen, que es el que se define entonces como predeterminado para hacer los tramados. Con respecto a lo que veíamos recién, acá está la posibilidad de seleccionar objetos que encierran o un objeto que encierra un área. Esto sería el caso entonces de decir que nosotros queremos realizar el tramado sobre un área diferente. Vamos en este caso a pasar a esta otra área. Si nosotros
pedimos hacer el tramado acá, podemos indicar punto interno o bien, abriendo el cuadro de diálogo, podríamos pedirle que podamos indicar cuál es el objeto que me va a permitir definir el área. En este caso, entonces, yo puedo definir a este objeto y obviamente en este caso considera que el tramado se debe hacer sobre todo el interior. Si nosotros queremos que reconozca al objeto interior, a fin de que allí no se produzca el tramado, lo tenemos que seleccionar para que entonces se defina un nuevo límite entre los cuales entonces se está generando este tramado. Aquí entonces lo que hemos hecho es emplear la segunda opción de selección de áreas a través de la selección concreta de objetos que definen el área. Aquí está la posibilidad de remover un contorno. En este caso, por ejemplo, podríamos quitar este contorno que habíamos agregado. Para eso sería esa opción. Volvemos al cuadro de diálogo. Si es que hace falta regenerar un tramado, se lo va a poder regenerar desde acá. O áreas, digamos, que van a estar definiendo el tramado. Y en este caso, la posibilidad de visualizar qué objetos tenemos seleccionados. En algunos casos hace falta que se vuelva a regenerar y podamos verlo de esta manera para que se puedan eventualmente reconocer cuáles son los límites de tramado u objetos que están definiendo el tramado en cada caso. Eso sería entonces en cuanto a estas opciones que tenemos aquí. Podríamos comentar ahora que lo que continúa aquí abajo son opciones que tenemos para el tramado. La primera es del tipo anotativa, es la referida a tramados que van a ser visibles a partir de un determinado valor de zoom. No lo vamos más que a mencionar, no lo emplearemos nosotros. El que sigue, que se denomina asociativo, es muy importante cuando necesitamos hacer ajustes en las áreas, modificando los límites del tramado para que entonces el tramado vaya acompañando ese cambio en los límites. Tiene que estar activado el modo asociativo. El que sigue lo vamos a ver a continuación. Si nosotros queremos que sea asociativo, eso va a significar que entonces cuando nosotros tengamos un área como esta, si confirmamos, damos Enter para finalizar el comando, vamos a poder generar cambios en el tamaño y se produzca el reajuste automático. Eso ocurre porque está activado el modo asociativo. Si vamos nuevamente a un área como esta, nosotros podemos llamar a la orden y activar el cuadro de diálogo nuevamente, y acá podemos entonces volver a la selección, en este caso, de los contornos, del área interna o del área que nosotros queremos tramar, y volver nuevamente a este cuadro para mencionar de que cuando nosotros hablamos de el tramado separado, que sería esta tercera opción que tenemos acá de estos tres casilleros, es para permitir que cuando hacemos el tramado en más de un área, estas áreas sean independientes. Vamos a hacer ahora un ejemplo donde podamos diferenciar esto con facilidad. Si nosotros estamos generando un tramado en esta área y también lo queremos hacer al tramado sobre esta otra área, vamos a adicionar esta área acá, ¿sí? Vamos a tener la posibilidad de que si esto no está tildado, ese tramado sea uno solo. Lo confirmamos y podemos ver de que, finalizando el comando, si hacemos campo sobre este tramado, el área tramada a la izquierda, esta también se ve resaltada como parte de un solo objeto. Es decir que, fíjense, está mostrándose un solo punto común para las dos áreas.
Por el contrario, vamos a volver atrás, si nosotros quisiéramos hacer tramados independientes, realizando la misma operación, podemos nosotros seleccionar esta área más esta otra y lograr que sean separados si es que realizamos el tildado de este casillero. Entonces, al confirmar y dar enter para finalizar el comando, podemos ver de que ahora sí este tramado es independiente y el de la izquierda también, cada uno por separado, aunque ingresamos al comando en un solo paso. Lo que sigue más abajo es la posibilidad, dentro de este cuadro de diálogo, es la posibilidad de darle un ordenamiento al tramado. Normalmente el tramado se va a ubicar detrás del contorno, pero va a haber una serie de opciones. Puede estar detrás del contorno, puede estar puede estar al frente de todo o detrás de todo o sin definir. Por lo general eso va a significar que nosotros con esta opción sin asignar se va a producir en el orden en que está siendo dibujado. Esto y esto tiene que ver, por ejemplo, que si nosotros hemos dibujado el contorno ahora y estamos realizando a continuación el tramado, ese tramado va a ser generado teniendo en cuenta que este borde fue creado antes que el tramado y por lo tanto va a quedar sobre ese contorno. A eso se refiere no asignar. Por lo tanto, en ese sentido, puede ocurrir de que si este círculo se ha generado antes que por ejemplo, este otro contorno, puede haber diferencias en cuanto a que entonces el tramado va a estar delante de estos dos, pero tal vez ya no en cuanto a objetos nuevos que se vayan a dibujar. Si nosotros todavía agregamos parte de un dibujo, es posible que entonces ese dibujo dentro de esta área, entonces ya va a aparecer sobre el tramado. Bien, con respecto a estas opciones, ¿por qué están disponibles? Porque en algunos casos es posible hacer tramados donde tenemos trazados o bordes que al ser impresos se hacen mucho más gruesos y en ese caso el tramado va a estar invadiendo o entrando dentro del trazado. Entonces, si el trazado está detrás del tramado, este rayado se va a notar que ingresa hasta la mitad del trazo, como invadiendo ese contorno. No es algo muy usual, pero bueno, normalmente entonces lo que se hace es que respecto de ese contorno se genere detrás para que no aparezcan esas situaciones que a lo mejor sean imperceptibles en general, pero en ciertos casos le da una terminación poco, no muy vistosa, entonces ahí es que se prefiere esta opción que viene preestablecida, seleccionada de modo preestablecido. Lo que sigue es la selección de la capa donde lo quiero hacer. Puede ser la capa que es corriente, pero también podemos usar cualquiera de las otras capas para que se genere el tramado. Esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo porque quiere decir que no vamos a necesitar cambiar de capa para poder hacer el tramado de una determinada capa, sino que simplemente elegimos la capa desde acá. Normalmente la capa que tenemos en uso es la capa que se usa para el tramado. Y en ese sentido voy a mencionar también de que la capa para tramados es conveniente que sea una capa específica, una capa creada exclusivamente para realizar los tramados. Bien, con respecto a esto que vemos acá como transparencia, es porque al tramado se le puede asignar una transparencia, es decir, que no sea nítida completamente la línea del tramado, sino que tenga un valor de atenuación, como cuando nosotros
veíamos atenuada la capa en cuanto a sus trazos, las capas que estaban bloqueadas. Bueno, equivalente a eso sería para los tramados. Se puede asignar un cierto grado de transparencia a fin de que el tramado no sea un trazo definido, sino simplemente como un sombreado, digamos así. Y vale también mencionar de que cuando decimos sombreado, es más bien el término correcto, porque corresponde a aquellos casos donde analizamos sombras. En estos casos, en cambio, se emplea correctamente el término de tramados. Bien, si queremos darle alguna atenuación, podemos usar esta barra para llegar hasta un 90% de atenuación de el trazo de un tramado. Normalmente en 0 es porque no le damos transparencia y lo empleamos directamente. Este otro botón que aparece acá es un botón muy interesante porque este botón nos va a permitir que podamos hacer uso de tramados existentes para cubrir áreas nuevas. Ese sería el caso, por ejemplo, de tramados que ya tenemos realizados, como este que tenemos hecho acá en amarillo, donde ya tenemos indicado un giro y un espaciado y no lo tenemos que volver a establecer. Entonces simplemente hacemos un clic sobre un tramado hecho y nos vamos a hacer el clic a continuación en un área ya donde nosotros queremos tener el tramado. Eso es bueno porque ya no tenemos que volver a setear valores, sobre todo de esta zona, sino que ya directamente los toma a través de este botón a todos los valores de esta zona. En ese sentido, es muy útil también cuando hay patrones de tramado que no los tenemos disponibles porque solamente vinieron en ese archivo que estamos modificando, y en ese sentido entonces es muy bueno tener este botón porque podemos reusar ese patrón de tramado en áreas diferentes aunque no lo tengamos dentro de la máquina que estamos empleando, es decir, no lo tenemos como tipo de patrón a ser usado. Bien, estando eso así, entonces un tramado se puede definir de esta manera y vamos a ver enseguida cómo hacemos para realizar algunos otros ajustes dentro del tramado. Hasta aquí entonces con la primera parte de tramado.